Pues gracias, señores, por estar nuevamente aquí en la sesión. Vamos a dar inicio el día de hoy con un tema que nosotros vemos con relativa frecuencia, sin embargo, no lo abordamos desde el punto de vista vascular, ¿no? Es la parte que queremos complementar y para eso el doctor Ignacio Escoto Sánchez, después de varios intentos, por fin lo tenemos acá con nosotros. El doctor es angiólogo, cirujano vascular y endovascular, egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Actualmente labora en el Centro de Terapia Vascular y Endovascular del Hospital Médica Sur, también en el hospital, en el Centro Médico Nacional del 20 de Noviembre del ISSSTE. Actualmente funge como vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos Endovasculares de Latinoamérica, ex secretario de la Sociedad Mexicana de Angiología y certificado por el Consejo Mexicano de Angiocirugía Vascular. Entre todos sus atributos, bueno, el doctor también tiene el egresado del Hospital General Regional 1 de Cuernavaca, donde pues, estuvimos juntos en el internado, ¿verdad? Entonces, pues aprovechen al experto, vamos a ver el tema y las dudas que tengan, pues aprovechenlo porque de esto, como les repito, de esto no hay todos los días. Entonces, adelante el foro, es todo suyo. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a todos por la atención. Y bueno, en realidad sí es un tema común, porque sí para nosotros como cirujanos vasculares es una parte del cuerpo que nos vemos prácticamente obligados a revisar porque tenemos una formación realmente pobre en cuestión de todo lo que es hueso y ligamentos, músculos. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos tenido que aprender a manejarlo, al igual que ustedes han tenido seguramente que hacerlo desde el punto de vista vascular en algunas ocasiones. El pie diabético en México es una verdadera epidemia. En realidad, ante esta ola de diabetes en México y en Latinoamérica, el pie no se salva y por supuesto que es una de las zonas del cuerpo que es menos vista por el médico de primer contacto y esto es probablemente donde empieza todo el problema, porque si pudiéramos nosotros ver al paciente en las primeras etapas de la enfermedad, probablemente tendríamos una tasa de salvamento mucho mayor. Sin embargo, esto no ocurre en otros países tampoco tienen ellos una visión temprana del paciente, porque en realidad como médicos de primer contacto estamos casi siempre todos entrenados a ver todo, descubrir el tórax, el abdomen, la pelvis y casi nunca los pies. Entonces tampoco educamos al paciente que pueda ver sus pies. En esta tabla les explico más o menos cómo es casi que la diabetes mellitus precede al 84% de las amputaciones que se producen en nuestro país. No hay estadísticas fidedignas, sin embargo, dicho por el secretario de Salud, se amputan aproximadamente 80,000 extremidades al año, lo cual, si ustedes ahorita que los escuchaba hablar de fútbol, es más o menos como llenar el Estadio Azteca cada año y sacarlo con pacientes amputados. Eso representa una discapacidad muy alta en el país que es poco considerada porque realmente es algo que no impacta mucho para las autoridades, ya son pacientes poco laborales, pero sin embargo generan una carga familiar que ustedes conocen perfectamente bien en estos pacientes. Es muy probable que la mayor parte de los pacientes que lleguen a hospitales como estos, hospitales generales incluso, sean pacientes con problemas infecciosos, que ha progresado la enfermedad de tal manera que cuando los ven probablemente tenga un estadio Warner 5 o un estadio de acuerdo a la clasificación de la Universidad de Texas ya muy avanzado desde el punto de vista infeccioso. Pero es poco probable que esos pacientes sean valorados desde el punto de vista vascular a pesar de que tengan el problema infeccioso. Y aquí pueden ver cómo la tasa de amputaciones en realidad es más alta mientras el paciente se considere isquémico puro. Esto quiere decir que aquellos pacientes que tienen úlceras neuropáticas, bueno, pues seguramente que ellos tendrán una tasa de amputación realmente no tan importante, porque son los pacientes que pueden desarrollar procesos infecciosos que seguramente podrán ser tratados de una manera más conservadora en ocasiones y que, bueno, van a permitir tener una tasa de salvamento mayor. Pero aquellos pacientes en los cuales este proceso de neuropatía se asocia ya a un proceso de disminución de la circulación,
son aquellos que tienen la tasa de salvamento más pobre, y si ustedes se fijan en la gráfica, son aquellos que se pierden en las etapas más tempranas de la enfermedad. Esta es una tabla ya vieja, desde el año 92, que fue propuesta por un grupo de cirujanos vasculares que trabajaban en un hospital en donde la tasa de amputación de pie diabético era muy alta. Estos cirujanos vasculares empezaron por primera vez en la historia de la cirugía vascular a realizar derivaciones arteriales en pacientes diabéticos, y aunque lo crean algo hoy en día no concebible, en aquella época, en los 90s, existía un concepto que se llamaba microangiopatía diabética, y este concepto, incluso está escrito en muchos textos básicos, decía que la angiopatía de los pacientes diabéticos era obstructiva en las arterias más pequeñas, y esto era probablemente prohibitivo para hacer un rescate por vía vascular o vía ni siquiera endovascular en esa época, de tal manera que incluso aquí en México la Escuela de Angiología, que nació incluso en el Seguro Social, tenía como prohibición hacer revascularizaciones abiertas a pacientes diabéticos porque lo consideraban algo que era desde el punto de vista de rescate una pérdida de tiempo. Decían que fallaban realmente las amputaciones, lo cual, bueno, con el paso del tiempo se fue viendo que era totalmente no cierto. Y en esta tabla se demostró por primera vez que el número de amputaciones iba reduciendo a lo largo del tiempo mientras se incrementaba el número de procedimientos de revascularización, esto es, bypasses o procedimientos de revascularización mediante derivaciones femoropopliteas o incluso derivaciones a las arterias distales, a la peronea, a la tibial posterior o a la tibial posterior, o a la tibial anterior. En estos estudios les muestro cómo en un grupo muy grande de pacientes, 6,000 pacientes, se muestra cómo no hubo diferencias realmente significativas en la mortalidad perioperatoria en los pacientes diabéticos a los cuales se les hacían revascularizaciones arteriales. Y aquí en este estudio, del mismo grupo de los autores que propusieron la tabla que les puse hace 2 diapositivas, muestran cómo en 1,000 pacientes que se hicieron bypasses o derivaciones arteriales a la arteria pedia en el pie, en pacientes diabéticos, la tasa de salvamento fue exitosa y los pacientes pudieron salvar su extremidad por arriba del 70%, lo cual dejaba de ser más allá de un volado si el paciente perdía o no el pie en un proceso de este tipo. Y aquí les muestro cómo a la diabetes mellitus se le asocia no nada más estos procesos de neuropatía y de infección, sino también de isquemia. Y se asocia en un porcentaje muy alto que puede ir, dependiendo del estudio que uno lea, incluso hasta en el 76%. Y eso significa una asociación terrible, porque esto que llamamos nosotros isquemia crítica, que es cuando el paciente con enfermedad arterial ya tiene un proceso de gangrena, ya sea seca o húmeda, y además puede tener también dolor de reposo, se le puede asociar también diabetes mellitus. También durante algunas épocas se pensaba que los pacientes diabéticos tenían lesiones exclusivamente de las arterias de la rodilla para abajo, esto es de la poplitea hacia los arcos del pie, especialmente en las arterias tibiales. Y como podemos ver aquí en la tabla, en realidad la mayor parte de los pacientes tienen lesiones combinadas. Esto quiere decir que si nosotros nos fijamos en esta clasificación que está propuesta por un italiano, el doctor Graziani, que es un cardiólogo intervencionista con una experiencia muy amplia en revascularizaciones de miembros inferiores por vía endovascular, podemos ver como el 1% de los pacientes tienen solamente una arteria lesionada, en este caso la tibial posterior. 8% tienen una arteria femoral superficial o la primera porción de la poplitea lesionada. 14% pueden tener una combinación de la femoral superficial con alguna lesión no propiamente obstructiva completa de las arterias tibiales, y un 36% va a tener oclusiones completas de las arterias tibiales con combinación de la femoral superficial. 11% tienen solamente lesiones que antes considerábamos exclusivas de los diabéticos, que eran por abajo de rodilla. 27% tienen lesiones altas de la femoral superficial, de la poplitea y de los vasos tibiales, y otra vez el 1% tienen completamente ocluidas todas las arterias tibiales con una combinación de algún segmento de la arteria femoral superficial. Pero si ustedes combinan el tipo 4, que es este, con el tipo 6, que es en realidad este, pueden darse cuenta como la mayor parte de los pacientes que estamos viendo tienen lesionadas no nada más las arterias tibiales, sino también las arterias femorales superficiales y las arterias popliteas.
Y esto representa un reto más importante todavía porque nos damos cuenta que estos pacientes tienen lesiones que son realmente complejas, como les pongo en esta diapositiva, que son lesiones que nosotros consideramos desde el punto de vista vascular más calcificadas, esto las arterias están más endurecidas, tienen lesiones múltiples en diferentes segmentos, entonces es difícil poder hacer solamente un bypass, por ejemplo un femoral-popliteo, hay que hacer a veces secuenciales o incluso una sola angioplastía. Son lesiones más difusas, por supuesto, y son lesiones más distales. Eso quiere decir que cuando asociamos a estos pacientes también insuficiencia renal, estos pacientes van a tener lesiones más distales y sobre todo lesiones que involucran más los arcos plantares, que son nuestro pronóstico de salvamento, y lesiones mucho más calcificadas. Y esto de que las arterias están calcificadas ha sido demostrado desde hace muchos años. Este es el artículo que demostró por primera vez la calcinosis de Monkeberg en las arterias coronarias de los pacientes diabéticos, y hoy en día sabemos que existe calcinosis de la media o de Monkeberg incluso en las arterias cerebrales, en las arterias tibiales. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, ustedes ocupan mucho la isquemia transoperatoria con el KIDE, y si ustedes se dan cuenta, un porcentaje importante de sus pacientes puede desarrollar insuficiencia arterial aguda o puede incluso complicarse el proceso por el uso de este tipo de compresores porque fracturan realmente la placa o el total de la arteria. En los pacientes diabéticos, a diferencia de los pacientes no diabéticos, existe algo que ha sido estudiado en modelos animales, como pueden ver aquí, y es que la mayor parte de estos pacientes diabéticos tienen menos circulación colateral, como demuestra este estudio en perros que son sometidos a hiperglicemia, y como los perros que no tienen hiperglicemia tienen un mayor número de vasos colaterales contra los perros que no la tienen. Y en pacientes ya humanos podemos ver cómo los cardiólogos intervencionistas tienen incluso este tipo de índices que se llama Renotrop, que mide el número de vasos colaterales, y en base al índice que le dan ellos puede saber si la angioplastía va a ser exitosa y la arteria coronaria va a permanecer abierta durante un tiempo mayor. Nosotros en el pie usamos un índice muy similar, aunque nos basamos básicamente en la arteriografía o hoy en día en una angiotomografía en algunas ocasiones. Y como pueden ver, esta es la imagen de un pie con un arco plantar completo, desde la tibia posterior hacia un arco plantar y se va hacia la tibia anterior a través de la pedia. Pero podemos tener arcos plantares totalmente incompletos, como son el tipo 2, el tipo 2B y el tipo 3. Y de esta forma nosotros tenemos desde el punto de vista pronóstico como los pacientes que no tienen ni siquiera un arco plantar completo son aquellos que tienen una probabilidad de perder la extremidad mucho más rápido después de un procedimiento endovascular que aquellos que tienen por lo menos un arco plantar completo. Y el asociar diabetes mellitus, isquemia crítica y además enfermedad renal terminal, pueden ver como en este paciente que no tiene vasos tibiales, que la arteria poplítea se encuentra completa, pero de ahí para abajo no encontramos un vaso completo. La mortalidad de este tipo de pacientes está equiparada nada más entre la mortalidad que tiene un paciente con cáncer de páncreas y un paciente con cáncer de hígado. Esto quiere decir que cuando ustedes ven en la consulta o en urgencias un paciente que tiene una necrosis en el pie, que tiene un ortejo o un dedo que está necrosado y que además se asocia a diabetes y enfermedad renal terminal, la mortalidad a 5 años de este paciente es solo del 23%, la sobrevida, perdón. Esto quiere decir que es un paciente que podemos considerar igual que un paciente terminal desde el punto de vista oncológico. Pero el objetivo que nosotros tenemos en realidad para salvar una extremidad, cuando identificamos que el paciente tiene enfermedad vascular, es realmente que estos pacientes, necesitamos mantener el salvamento de la extremidad. Durante mucho tiempo, el objetivo del cirujano vascular era mantener el bypass o mantener la angioplastía permeable, esto es abierta, que no se tapara, que no se trombosara. Sin embargo, con el paso del tiempo fuimos viendo que de acuerdo a la calidad de vida de los pacientes, lo que importaba era que salvara la extremidad, independientemente de que la angioplastía o el bypass durara poco. ¿Por qué? Pues porque sabemos hoy en día que lo podemos volver a hacer cuantas veces sea prácticamente necesario para volver a tener salvamento de extremidad. Y después tenemos algunos otros objetivos secundarios, como vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Este es otro caso que seguramente ven con frecuencia, un paciente diabético que está hospitalizado por alguna otra causa y desarrolla una úlcera por presión en el talón. Aparentemente este paciente podría salir adelante con curación avanzada de heridas, sin embargo, cuando lo empiezan a valorar, ven que el pie está frío, que está hipotérmico, que en realidad no tiene pulsos palpables,
Hacen una arteriografía cuando interconsultan al especialista y vean cómo tiene lesiones en la arteria femoral superficial, que son estenóticas y oclusivas, y cuando se van más abajo, a nivel de las arterias popliteas y las tibiales, existe una oclusión completa de la arteria poplitea, y a diferentes niveles podemos ver que este paciente tiene una enfermedad arterial periférica crítica que está condicionando esto que conocemos como isquemia crítica. Y bueno, pues una vez que hacemos una angioplastía, como pueden ver en este segmento, en donde la arteria femoral superficial fue corregida completamente con una angioplastía y colocación de un stent en ese segmento, lo mismo que las arterias tibiales, lo podemos lograr lo que sabemos que hoy en día pues, se conoce como salvamento de extremidad, independientemente de que este paciente haya tapado una o dos arterias tibiales que hayamos revascularizado, el objetivo se cumple y el paciente puede ir a su casa y es un paciente que seguramente tendrá una mejor calidad de vida. Podemos tener pacientes que tienen oclusiones completas, como en este caso de la arteria femoral superficial, son oclusiones largas. Vean aquí como hay una gran colateralidad y es posible que en ocasiones podamos tener incluso revascularización que el propio paciente hace hacia las arterias inferiores. Lo que hacemos nosotros, pues, como ven aquí, pasamos una guía, hacemos una angioplastía, después colocamos un stent, en este caso autoexpandible de nitinol, que es una aleación de níquel y de acero, y entonces el resultado final puede ser tan bueno como este, en donde ya tenemos una revascularización completa. De tal manera que podemos tratar casos como en esta paciente, en donde ustedes pueden ver que llega así a nuestro hospital con una amputación incompleta, con un tejido que aparentemente desde la primera inspección podría parecer tejido de granulación no bien formado, pero cuando lo empezamos a revisar se pueden dar cuenta que hay tejido necrótico importante y al hacer el índice tobillo-brazo no es posible hacerlo porque no podemos comprimir el manguito a nivel del tobillo más allá de 180 o 200 milímetros de mercurio y tenemos un flujo constante, pero un flujo que se considera monofásico, de un grado de perfusión realmente pobre. Cuando hacemos la arteriografía de este paciente, observamos que tiene oclusiones en arterias tan importantes como el tronco tibio-peroneo, que permite la perfusión de la arteria peronea y de la arteria tibial posterior, y que, bueno, el único vaso completo que tiene en el tercio superior de la pierna, en este caso, es la arteria tibial anterior. Nos vamos más abajo y vemos que hay una oclusión completa de la arteria tibial posterior y solamente hay pequeñas arterias que intentan formar un arco plantar, pero es un arco incompleto. De tal manera que cuando empezamos a tratar al paciente por vía endovascular, pasamos una guía, hacemos una angioplastía de este segmento y vean cómo logramos revascularizar de forma completa la arteria tibial posterior a través de esta técnica y logramos hacer que tengamos otra vez conexión entre la arteria tibial posterior y la arteria plantar media para tener, miren, una mejor perfusión en la parte distal, en el talón, y sobre todo que, aunque no tengamos una arteria plantar, un arco plantar, podemos tener una mejor perfusión distal. Así, el paciente que llega en estas condiciones, en el posoperatorio inmediato, después de hacer esta angioplastía, ahí mismo hacemos la debilidación o la reamputación de lo que sea necesario, y bueno, vean cómo hay un sangrado inmediato que puede ser ya pronóstico para salvamento de la extremidad. Estas son las imágenes y cuando uno logra ver que el paciente evoluciona de forma inmediata así, sabe que las curaciones y el resto de la evolución será bueno. Tenemos algunas estrategias para hacerlo. En realidad, yo me formé hace 14 años en cirugía vascular y lo que hacíamos al principio era derivaciones. Todo lo hacíamos a través de bypasses femoropopliteos y de derivaciones popliteo tibial anterior, popliteopedia, popliteo tibial posterior, con la vena del propio paciente, con las venas afenas, con las venas de los antebrazos, con injertos sintéticos de tetrafluoretileno o PTFE. Sin embargo, con el paso del tiempo fuimos aprendiendo que la vía endovascular era más cómoda para el cirujano, más cómoda para el paciente, obteníamos resultados mejores desde el punto de vista de revascularización a un periodo de tiempo más corto y sobre todo evitábamos esa morbilidad tan importante que significaban las heridas para procurar la vena y las heridas distales en el pie que, como ustedes saben, puede ser un foco de infección y en muchas ocasiones las piernas se perdían por infecciones a ese nivel. Así que uno de los principios que ocupamos es tener un flujo directo al pie y este flujo, por eso lo ejemplifico con una carretera recta, debe de ser lo más recto posible. Nosotros decimos que debe de ser lo más pulsado posible también en la parte distal y no nos empecinamos en que sea exclusivamente la arteria tibial anterior o la arteria tibial posterior. También ocupamos arterias terminales como puede ser la arteria peronea, que no hace un arco plantar, pero si logramos hacer un arco plantar, el pronóstico del paciente será todavía mejor. Así que bueno, les pongo un ejemplo de lo que hoy en día hacemos con la arteria peronea, por ejemplo, que es una arteria difícil de abordar desde el punto de vista quirúrgico, sin embargo,
cuando lo hacíamos quirúrgicamente, lo hacíamos también por vía anterior, como lo hacen ustedes, por vía posterior. A veces resecábamos el peroné también y aterrizábamos la anastomosis distal del bypass al segmento más permeable que tuviera la peronea. Y tenemos ejemplos como estos, ¿no? En el que tenemos una arteria peronea con 3 lesiones oclusivas completas, tal vez esta es estenótica, pero no tenemos ni arteria tibial anterior ni arteria tibial posterior, como pueden ver. De tal manera que una vez que tratamos el paciente con una guía y con un balón, podemos ver cómo recuperamos la luz de la arteria de forma completa, incluso desaparece un poco la colateralidad y aparecen ramas mucho más importantes y gruesas. Y bueno, también decíamos que podíamos llegar lo más distal al pie, como en este caso. Vean cómo a lo largo del tiempo, y lo van a ver en las diapositivas que siguen, igual que ustedes hemos ido evolucionando en el material que podemos ocupar desde el punto de vista transoperatorio, y hoy en día tenemos guías de menor calibre, balones de menor calibre, y podemos llegar a arterias más distales, como en este caso a las arterias plantares, en donde ven cómo estamos pasando una arteria, una guía y un balón a través de la arteria tibial anterior, la arteria pedia, el arco plantar, y nos vamos hacia la plantar media. Entonces estamos realmente completando el circuito a ese nivel. Y obviamente si tenemos un vaso de salida, el único, pues será un caso en el que tengamos que abrir solamente ese vaso, como pueden ver aquí la arteria tibial anterior, con múltiples segmentos oclusivos. Después de la angioplastía logramos tener mucho mayor perfusión. Y en este caso pueden ver cómo estamos haciendo que pase una guía. No corre el video porque se queda en el USB. Pero la guía aquí está pasando de la arteria tibial anterior hacia la plantar media y después va a subir hacia la tibial posterior, como pueden ver aquí en la foto, que la guía ya está dándole la vuelta. Entonces hoy en día podemos hacer esto que se llama técnica de ASA o técnica loop, en la cual podemos hacer angioplastía de vasos tan pequeños como 1 o 2 milímetros que miden las arterias plantares o las interdigitales en ocasiones. Y decíamos que si podíamos tratar más de una arteria por abajo de la rodilla sería mejor. En este caso vean cómo tenemos un tronco tibioperoneo una arteria poplita, perdón, que da un tronco tibioperoneo bueno, pero tiene una tibial posterior y una peronea que tiene lesiones y una tibial anterior que prácticamente no se ve. De tal manera que hoy en día metemos no solamente una guía o un balón, sino metemos 2 o 3 al mismo tiempo y logramos llegar también lo más distal posible a las arterias, a las ramas colaterales de la peronea para hacer angioplastías a este nivel de las arterias que están afectadas, de tal manera que para nosotros, mientras más vasos de salida, que es a lo que le llamamos a este tipo de vasos en la parte distal, tendremos mayor permeabilidad, así que es un factor pronóstico el poder hacer angioplastías a más vasos. Sin embargo, esto nos complica desde el punto de vista operatorio porque fuera del paciente tenemos muchas guías que tenemos que controlar, tenemos que saber exactamente a qué corresponde cada guía, qué balón tiene, pero miren ustedes cómo en la reconstrucción tenemos ya una arteria poplita que da un tronco tibioperoneo y por lo menos una arteria tibial posterior que hemos reconstruido completamente y una arteria peronea que también tiene una muy buena reconstrucción. Y bueno, antes esto era una locura, pensar que podíamos hacer angioplastías a las arterias peroneas y a las arterias tibiales posteriores anteriores era algo no creíble. Sin embargo, había gente como el doctor Fagler desde el 93 que empezó a tener seguimiento de estos pacientes y identificó que el valor pronóstico para salvamento de extremidad estaba en tener el mayor número de vasos de salida angioplastiados, en este caso revascularizados, para poder tener el mayor índice de salvamento. Y bueno, pues aquí como pueden ver ustedes tenemos una típica lesión isquémica en un paciente postrado con una úlcera de presión, en el cual, bueno, estamos haciendo una revascularización de lo que consideramos algo directo al angiosoma. Esto es un concepto que probablemente ustedes también manejan desde el punto de vista ortopédico, pero nosotros y probablemente los cirujanos plásticos lo manejan todavía más y vamos a ahondar en esto. Al hacer una revascularización directa al segmento que está isquémico, como es en este caso la arteria tibial posterior, es posible tener un resultado como este, una mayor perfusión al talón, y esta es, por supuesto, la única forma de que una lesión isquémica tenga tejido de granulación y tenga una buena evolución posterior. O una lesión en uno de los dedos, que como vamos a ver más adelante, puede compartir 2 o 3 angiosomas, y que bueno, una vez que hacemos una angioplastía, podemos ver cómo esta angioplastía, pues evidentemente va a permitir tener una mayor perfusión por la peronea y por la tibial posterior, y aunque no revascularizamos la tibial anterior o la pelia, que es el angiosoma más importante que tiene esta paciente, la cicatrización es adecuada y vean cómo podemos tener buen tejido de granulación en una paciente mayor que si hubiera estado sometida a una cirugía con múltiples heridas y con una perforación de vena,
tendría un postoperatorio pues mucho más tórpido y más molesto para ella. Evidentemente lo hacemos de varias formas. A veces nos metemos por la arteria femoral de un lado, cruzamos la bifurcación de la aorta y, como pueden ver, nos vamos hacia el otro lado, trabajando en una técnica que llamamos de crossover, aunque no es fácil en todos los pacientes porque tienen la bifurcación de la aorta calcificada, pero evidentemente también tenemos que tener materiales más largos para llegar hasta donde necesitamos, y a veces esto no es posible, o trabajar con perfiles más altos de introductores en las arterias, que esto también complica, porque al momento en que uno los quita, hasta hace un par de años teníamos que hacer compresión. Hoy en día tenemos sistemas de cierre percutáneo que nos permiten hacer cierres mucho más, de una forma mucho más importante y sin necesidad de abrir la ingle. Aquí ven una arteria femoral superficial que tiene en su segmento distal una estenosis crítica de más del 70% de su luz. Vean cómo en un aumento se ve cómo disminuye, y esto ya para nosotros es una lesión hemodinámicamente importante porque disminuye el flujo. Pero si vemos más abajo este mismo paciente, la arteria poplita en su primera porción, en su segunda y en la tercera están completamente enfermas, estenóticas y ocluidas, con unas arterias geniculares que son las únicas que llevan la circulación a la parte distal y que finalmente, bueno, van a hacer que el paciente tenga esta arteriografía tan importante con lesiones a todos niveles. En este paciente, como pueden ver, nos metimos por la arteria femoral del lado derecho, hacemos la técnica que les enseñé hace rato de crossover, la bifurcación de la aorta es montada con unos introductores especiales, y después de esto podemos hacer angioplastía y vean el resultado final: arteria poplítea completa, tenemos arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, y aunque no tuvimos la oportunidad de poder revascularizar la peronea, tenemos por lo menos un circuito que se complete y que, por supuesto, hace que este paciente tenga un índice pronóstico mucho mayor desde el punto de vista del salvamento. Así que, bueno, tenemos algunas contraindicaciones, bueno, lesiones complejas en la aorta, muy calcificadas, o que tengamos arterias distales y no haya el material necesario. Pero lo que hoy en día hacemos más es esta técnica guiada por ultrasonido. Hacemos una punción en la arteria femoral desde el punto de vista anterógrado y ponemos al paciente en esta posición con el ultrasonido, y lo que hacemos es puncionarla de arriba, digamos, hacia abajo, para poder entrar y tener un mayor control del paciente. Y cuando no tenemos acceso al ultrasonido y tiene una lesión compleja el paciente, no se palpa el pulso, siempre podemos, como cirujanos, abrir y disecar la arteria y poner el introductor para de alguna manera tener el control directo de la arteria. Hacemos angioplastías hoy en día, lo hacemos insuflando balones, como lo hacen los cardiólogos intervencionistas en las arterias coronarias, o los neuroradiólogos en las arterias cerebrales, y bueno, lo hacemos con técnicas diferentes a lo que hacen ellos. Lo hacemos de forma secuencial, lo hacemos durante más tiempo, porque son arterias, como vieron al principio, más calcificadas, más segmentos más largos de lesión aterosclerosa, y lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que lo tenemos que hacer exactamente al tamaño que tiene la arteria, porque en ocasiones, aunque la arteria mida 2 milímetros, se nos antoja meter un balón de 3 como para impactar más la placa y abrir más esa arteria. Pero ya sabemos que si lo hacemos de esta manera, se produce un fenómeno contra el que va en contra de nuestra técnica, que se llama neoplasia intimal. Y esto es: el endotelio que está lesionado es capaz de crecer ante una respuesta traumática como esta y tapar la arteria en un tiempo corto, digamos a mediano y corto plazo. Durante mucho tiempo, y por eso les decía que desde hace 14 años estamos haciendo estas técnicas, lo hacíamos con los balones que usaban los cardiólogos intervencionistas. No había balones para arterias tibiales o para arterias femorales superficiales. Con el paso del tiempo ha habido balones, pero esto implicaba tener balones de este tamaño, 15 milímetros. Entonces, esta foto seguramente es una foto que tomé hace 10 o 12 años, en donde hacíamos revascularizaciones a estas arterias, y lo hacíamos cada 2 centímetros o cada centímetro hasta completar toda la longitud de la arteria tibial, de tal manera que se podrían imaginar que pasábamos horas en el quirófano haciéndolo. Por eso les digo que en ocasiones el tamaño sí importa, y al menos para nosotros, en el que de estar haciendo angioplastías una tras otra, pues hoy en día tenemos balones largos, y miren cómo podemos utilizar este balón que mide ya 10 centímetros, 15 centímetros, y hoy en día tengo balones de 22 milímetros, o sea, 22 centímetros, de tal manera que con un solo balón podemos en una sola infestación abrir una arteria de forma completa y en un solo paso. De esta manera el daño endotelial es menor, la angioplastía es mucho más duradera, se remodela mejor la placa y podemos tener salvamento de extremidad a mucho mayor tiempo.
Y tenemos siempre dificultades por lo calcificado de las arterias, por el grado de oclusión que tienen. Entonces, bueno, hemos aprendido a trabajar no solamente dentro de la luz de la arteria o de la placa, lo que se llama intraluminal, sino hemos aprendido a trabajar entre la media y la adventicia. Esto quiere decir que formamos una nueva luz dentro de la arteria. Es un concepto no muy fácil de entender, pero en ocasiones lo tenemos que hacer cuando por arriba, como pueden ver aquí a nivel de la rodilla, no podemos bajar una guía, por ejemplo, porque está totalmente calcificada la arteria poplitea. Entonces nos metemos ahora por la pedia de forma retrógrada y funcionamos con una guía pequeña de 0.14 de pulgada, la ascendemos y después las conectamos a través de un sistema recuperador, de tal manera que podemos tener una guía ya a través de la arteria, ya sea en la luz o por fuera de la luz de la arteria, entre la media y la adventicia, y vean cómo esta guía que viene de abajo hacia arriba la podemos recuperar, inflamos el balón y después tenemos este resultado en el cual tenemos una nueva arteria poplitea a ese nivel que nos permite tener, como pueden ver aquí, mayor perfusión en las arterias distales. Esta técnica ya la vimos en una diapositiva previa, en la cual tenemos una lesión muy importante de la arteria, de las arterias plantares, de la pedia, de la porción distal, de la arteria tibial anterior. No hay plantar media, no hay tibial posterior, pero bueno, nos metemos de forma anterógrada, viniendo de la tibial anterior, pasamos el arco plantar y vean cómo, una vez que hacemos esta técnica, metemos el balón, inflamos, hacemos una nueva arteriografía y el resultado del antes y el después desde el punto de vista vascular o de perfusión es realmente muy importante porque tenemos la posibilidad de tener mucho mayor perfusión a nivel distal. Este era el paciente en el estadio inicial. Vean cómo tenemos tejido isquémico, necrosis del dedo, y una vez que hacemos la amputación en ese momento, vemos un pie diferente, lo vemos con sangrado inmediato, y meses después o semanas después ya hay tejido de granulación que cualquier injerto de espesor parcial o incluso por segunda o tercera intención es posible que cierre la herida. Aquí tenemos una lesión que después de haber vascularizado por la vía tibial posterior o tibial anterior no se podía atravesar, no se podía abrir. Lo que hicimos fue utilizar un balón que llamamos de corte. Son balones que tienen pequeñas navajitas en su interior. Entonces, cuando se infla el balón corta la placa y hace este tipo de lesiones en la placa de colesterol. Y una vez que hacemos esto, es posible tener una angioplastía. Este es el balón de corte ahí en la parte anterior del pie, y podemos tener ya después una revascularización mucho mejor y tenemos obviamente la posibilidad de tener un salvamento. Este es el caso de esta paciente en el que al menos los criterios que había en mi hospital hace unos años, unos 10 o 15 años, era esta paciente si tenía una lesión isquémica, una necrosis, era una paciente que terminaría de todas en una amputación supracondilia. Esta paciente le hicimos este procedimiento que vieron ustedes y como pueden ver se salvó la pierna. Yo evidentemente entiendo de muchos servicios que la primera o la única opción que hay es por el material, por lo que se necesite, el recurso, la capacitación, es hacer una amputación, pero la cara de satisfacción de la paciente realmente lo dice todo, el esfuerzo que se tiene que hacer para salvar esta extremidad, porque son pacientes que evidentemente al año el 50% de ellos amputados supracondilios van a fallecer por múltiples causas, ¿no? Entonces realmente por calidad de vida es posible y es necesario hacerlo en nuestros pacientes. Este es otro tipo de revascularización a través de la técnica subintimal. Pueden ver cómo trabajamos en una luz falsa dentro de la arteria, y a través de esa luz falsa podemos nuevamente hacer una nueva luz en la arteria y tenemos este resultado con una evolución realmente satisfactoria. Les voy a hacer una parte de esta presentación que me invitaron a hacer en Nueva York hace un año, en donde nos pedían que explicáramos cómo hacíamos la revascularización a los diferentes segmentos del pie en base al concepto del angiosoma. El concepto del angiosoma es algo importante porque en esta foto, es una foto que hizo una cirugía mi maestro, el doctor Trejo, una revascularización a través de la arteria tibial posterior. Vean cómo está la safena anastomosada a la arteria tibial posterior, y bueno, lo más que alcanzábamos a revascularizar haciendo este tipo de derivaciones distales era una perfusión a nivel del segmento que estaba lesionado, en este caso el talón. Desde del año 2000 empieza un concepto que se llama angiosoma y que es importante que ustedes lo conozcan desde el punto de vista como cirujanos, porque implica cualquier área de tejido que esté irrigado por un segmento arterial. Así que bueno, a mí me parece que es
no es que se tenga que aplicar a todo en la cirugía, hoy en día está como muy de moda y me parece que es como tratar de forzar un zapato que no queda para todo, ¿no? Pero en realidad hay que conocer el concepto. Estos dos cirujanos que ya les había yo presentado en este artículo le dieron la vuelta al concepto de salvamento de extremidad en Estados Unidos y prácticamente en el mundo. Son el doctor Pomposelli y ellos lo que hicieron fue demostrar cómo mientras más revascularizaciones se hacían, menor era el número de amputaciones en su hospital. Este es el ejemplo de lo que hacíamos antes, una derivación con la vena safena a una arteria tibial anterior o tibial posterior, obviamente con sutura de 8 ceros, prolene, muchas horas de estar haciendo la perforación de la vena y la anastomosis. Sin embargo, se demostró después que, bueno, a pesar de que había un cambio importante, había forma de hacerlo, aunque la arteria no fuera posible hacer la anastomosis. Y esto es porque el concepto en realidad de a dónde pegábamos o a dónde aterrizábamos la anastomosis no era a donde estaba la lesión, sino a donde había una arteria sin calcificación. Y esto le llamamos hoy en día el vaso destino o el vaso target hacia donde necesitábamos hacer esta derivación. Y bueno, descubrimos al paso del tiempo que estas derivaciones eran efectivas para salvar piernas isquémicas con úlceras en el talón, de tal manera que una derivación bien hecha a la arteria tibial anterior permitía salvar no solo todo lo que estuviera en este territorio, sino curiosamente también lo que estuviera en el territorio de la tibial posterior. Y esto es exclusivamente por la colateralidad que existe tan importante en el pie. Recuerden que el diabético, por supuesto, como les dije antes, tiene la menor tasa de colateralidad que los pacientes no diabéticos. Y bueno, estos son ejemplos de lo que hacíamos. En este caso, si ustedes identifican, lo que hacíamos era pasar el injerto desde la poplitea hacia la peronea, como pueden ver aquí, hemos resecado el peroné y aterrizábamos el bypass hacia la arteria peronea con una técnica que usan los cirujanos cardiovasculares para bajar la anastomosis en forma de paracaídas hacia la arteria peronea. Y bueno, miren, desde el punto de vista endovascular, como lo hacemos ahora, es posible tener estos resultados, pero antes también era posible hacerlo con técnica quirúrgica con excelentes resultados. Eso quiere decir que seguimos haciendo técnica abierta y seguimos revascularizando al sitio en donde la herida se encuentra. Este es otro ejemplo que ya les presenté, donde la arteria tibial posterior fue revascularizada y el pie fue salvado de esta manera. Esta es la última fotografía del paciente, en donde, a pesar de que pueda no ser completamente funcional y tener un dedo o nada funcional desde el punto de vista de la marcha, el paciente se negó a que se hiciera un segundo procedimiento para hacer una amputación mucho más funcional en este caso. Y bueno, este es el concepto de los angiosomas. Son zonas o bloques de tejido irrigados por una sola arteria, de tal manera que esto nos permite saber qué segmento del cuerpo podemos trabajar de acuerdo a la arteria que está irrigándola y si es que esta arteria se encuentra bien. Es un concepto que apareció en 1987 y que seguramente los cirujanos plásticos de aquí manejan cuando trabajan ustedes con ellos, en el cual para hacer colgajos o rotación de colgajos es sumamente importante que ellos conozcan qué arteria está alimentando ese bloque de tejido para poder hacer la transferencia o la rotación de ese tejido exclusivo. Sin embargo, este concepto que ellos manejan desde el 87 está hecho en cadáveres, está hecho en sujetos que ya no tenían hemodinámicamente cómo comprobarse que realmente correspondía a ese segmento. Y bueno, si ustedes lo ven desde el punto de vista tridimensional, como se ve ahí en el video, tenemos 3 arterias que alimentan el pie. Las 3 arterias están formando diferentes arcos, como veíamos a los arcos plantares, que son la parte quizás más importante para el salvamento de extremidad. Uno podría pensar que hasta ahí llegan las arterias y que ese es todo el concepto y que los angiosomas están de acuerdo, como en este caso vemos, a los colores de las arterias, irrigando solamente esa porción del tejido. Sin embargo, los propios autores, Ian Taylor, cuando les preguntaron que por qué había tantas fallas utilizando este concepto del angiosoma para salvar extremidades, respondieron en un editorial en esta revista de cirugía plástica que lo que ellos habían hecho era un concepto exclusivamente anatómico en cadáveres y que era un error que los cirujanos plásticos y los cirujanos vasculares estuviéramos utilizando ese concepto para tratar a un paciente que desde el punto de vista funcional y hemodinámico necesitaba otro tipo de tratamiento. Y bueno, con el paso del tiempo se demostró que no eran solamente las arterias, sino otros vasos sanguíneos que se llaman shock vessel y que no tienen una traducción completa al español, en el cual
existen vasos que conectan las arterias tibiales anteriores con las posteriores, las peroneas con las anteriores y las posteriores, y que están prácticamente cerrados todo el tiempo, a menos de que se haga una revascularización y se reperfunde el pie en algún segmento. Es entonces en donde se empiezan a conectar, como pueden ver ustedes aquí, conexiones entre la peronea y la tibial posterior a nivel del tendón de Aquiles, y también a nivel de la tibial anterior y la tibial posterior a través de la plantar lateral y la plantar media. Y bueno, en estudios ya histológicos se demostró que realmente sí existen estos shock vessels famosos, y que son vasos que se conectan inmediatamente, que se abre la circulación, de tal manera que, teniendo este concepto y habiendo erradicado aquel concepto previo de la microangiopatía diabética obstructiva, pues tenemos un concepto más amplio, y sabemos hoy en día que el proceso de isquemia en un pie es un proceso dinámico, no es un proceso de una arteriografía donde se vea una arteria ocluida, sino es un proceso donde se ocluye una arteria pero se abre un vaso colateral, se ocluye otro y se abre otro vaso colateral, y lo que el cirujano vascular necesita para poder perfundir es solamente conocer estos vasos colaterales y abrirlos lo más que pueda, porque a través de abrir una pequeña colateral es que podemos abrir la perfusión de una zona importante o amplia de tejido. Y bueno, ya sabemos que existen estas grandes limitantes de los vasos muy calcificados, lesiones difusas que llegan hasta el pie. Sin embargo, esto se traduce en que no solamente está tapada una arteria ocluida, sino que pueden estar tapadas muchas, y esto significa que no debemos pensar que vamos a revascularizar el pie en base al angiosoma. Esto es, tiene una lesión del talón, le revascularizo la tibial posterior, tiene un dedo isquémico, le revascularizo la tibial anterior, sino que necesitamos revascularizar cuantas arterias sean necesarias, porque los angiosomas, las lesiones isquémicas vienen combinadas en función de angiosomas, no es solamente uno. Aquí hay 2 angiosomas involucrados. Esto significa que tendríamos que revascularizar 2 arterias. Y bueno, aunque estas diapositivas ya se las presenté previamente, la idea es mostrarles que ya existen grupos quirúrgicos que están revascularizando no solamente a través de la arteria tibial posterior, la tibial anterior, la peroneal, sino que estamos revascularizando a través de las interdigitales, de las arterias plantares y de las colaterales, para poder tener un mejor índice de salvamento, como pueden ver aquí, si uno revasculariza a través de la vía indirecta en vez de revascularizar a través de la vía directa. Esto es, no necesariamente a través del vaso troncal, sino a través de los vasos indirectos, que son las colaterales. Y bueno, esto está fundamentado en estudios hechos en derivaciones arteriales, en donde se demostró que mientras más arcos plantares tenía el paciente permeables, mayor era el salvamento de extremidad. Y bueno, también importaba saber, evidentemente, si el vaso a donde se hace la angioplastía o la derivación estaba permeable, importaba. Y esos estudios hechos en la Universidad de Washington con el doctor Attinger y el doctor Neville, que son cirujanos vasculares de Washington, con los que hemos podido trabajar, han demostrado que evidentemente aquellos que se revascularizan directo tienen mejor tasa de salvamento que aquellos que se revascularizan de forma indirecta. Y bueno, también hay estudios hechos en función del número de vasos que se revascularizan, en donde es mejor la tasa de salvamento mientras más vasos estén revascularizados. Y bueno, esos estudios del doctor Alexandrescu muestran que en aquellos pacientes diabéticos que se revascularizan 2 o 3 vasos tienen mayor tasa de salvamento que en los pacientes no diabéticos. Y así, diferentes estudios muestran una diferencia estadísticamente significativa mientras más vasos se revascularizan y mientras el paciente tenga menos comorbilidades, como en este caso, pacientes con falla renal tienen menor tasa de salvamento que aquellos pacientes con falla renal. Y bueno, algunas situaciones importantes que para no hacerles muy aburrido esto, es que es importante que tengamos el concepto de múltiples angiosomas, porque si solamente revascularizamos a uno solo, pues podemos tener una falla mucho más importante. Este es un ejemplo de revascularización de una arteria tibial anterior, que lo hacemos a través de una técnica que llamamos subintimal. Esto es, nos vamos por debajo de la íntima, entre la íntima y la media, y trabajamos de esta manera para lograr este tipo de resultados en la arteria tibial anterior, y finalmente este tipo de revascularizaciones a nivel distal, porque vimos en la diapositiva también previa. ¿Qué logramos trabajando todos estos vasos? Las femorales superficiales, como vimos, las poplitas y las tibiales posteriores, que es mucho trabajo en un solo paciente. Logramos esto, logramos salvar este tipo de pacientes que serían condenados, muchos de ellos, a una amputación supracondilia tan solo por ver el grado de necrosis,
el tipo de paciente y vean cómo logramos hacer una amputación transmetatarsiana completamente funcional y con una buena revascularización que le permite una buena calidad de vida al paciente. Que hemos logrado también que nuestros estudios que están publicados ya están considerados dentro de estos metaanálisis internacionales, en donde comprobamos que la revascularización directa es mejor que la indirecta. Y bueno, a pesar de que hay muchos estudios, como pueden ver aquí, el nuestro incluso incluido ahí, este tipo de evidencia todavía no es suficiente como para poder decir que tenemos ya tasas de salvamento importantes, porque son pocos los artículos que se muestran, de tal manera que sí podemos decir que en México tenemos una escuela pionera en salvamento de extremidad, no solamente por vía quirúrgica, sino hoy en día por vía endovascular, que ya está reconocida a nivel mundial, y ya nos toman en cuenta desde el punto de vista estadístico, y que a pesar de que son pobres las estadísticas, nuestra estadística incluye pacientes en los cuales se salvan pies a través de la arteria peronea, que es una arteria que pocos han incluido dentro de su estadística. Y como pueden ver aquí, tiene tasas de salvamento realmente importantes. Pero a pesar de eso, tanto para cicatrización de heridas como para salvamento de extremidad, la evidencia mundial sigue siendo baja o muy baja y todavía de poca calidad, porque nos faltan estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, que permitan identificar que estos pacientes tienen mejor tasa de salvamento. Sin embargo, son pocos los pacientes que pueden ser salvados de acuerdo al concepto del angiosoma, por eso nosotros no nos empecinamos en solamente salvar una arteria, sino hacer a diferentes arterias. ¿Por qué? Porque si nosotros tomáramos 100 pacientes, aquellos que son salvados solamente a un solo angiosoma serían pocos, 18, y necesitamos hacerlo a un mayor número. Por eso hacemos nosotros revascularizaciones a diferentes angiosomas, o lo que es lo mismo, a diferentes arterias. Esta es una pequeña muestra de un estudio que hicimos hace 2 años y que acabamos de terminar el año pasado, en el cual mostramos pacientes reales, pacientes que llegan a la urgencias todos los días y que muchos de ellos son excluidos, por ejemplo, de la posibilidad de un angiosoma, pero nosotros, de un salvamento de extremidad a través de este concepto de angiosoma, si nosotros, a través de revascularizar 2 o 3 angiosomas, es que podemos ofrecerle al paciente una verdadera salvamento de extremidad. Esta es una muestra de cómo un paciente que tiene una lesión en un dedo, una lesión necrótica, es como estar viendo la punta de un iceberg, porque por abajo de esto tenemos no solamente 1, sino 2 y a veces 3 angiostomas involucrados, como pueden ver aquí en colores, dependiendo del territorio que esté irrigando la arteria, hacia la tibial anterior, la plantar lateral o la plantar media. Y bueno, nuestros resultados que les muestro en esta gráfica, en 22 pacientes que fueron seleccionados solamente para demostrar que podemos hacerlo a diferentes angiosomas, muestran que el 22% de nuestros pacientes tienen involucrado 3 angiosomas, el 45% 2 angiosomas y el 31% un angiosoma. Esto es, no podemos quedarnos haciendo solamente un bypass a una arteria, sino tendríamos que hacer a diferentes arterias para llevar a cabo una revascularización completa. Esta tabla muestra cómo la mayor parte de los pacientes requieren revascularización a 2 o a 4 zonas, porque evidentemente tienen diferentes lesiones, y como nuestros pacientes con isquemia crítica, a diferencia de otras estadísticas mundiales, el 100% de ellos son diabéticos. Difícilmente en mi servicio vemos pacientes no diabéticos que tengan este tipo de problemas. Y bueno, cuando tenemos un número de angiosomas mayormente involucrado y revascularizado, cuando tenemos una tasa de salvamento de nuestros pacientes mayor que cuando tenemos solamente un solo angiosoma. Y cuando podemos hacer salvamento, incluyendo el arco plantar, como vieron en las diapositivas previas, es que tenemos una tasa de sobrevida libre de amputación mayor que en aquellos pacientes que solamente tienen un arco. Así que nosotros nos vamos siempre por la revascularización directa si es posible, pero si necesitamos hacerla de forma indirecta a través de colaterales, sabemos que tenemos buenas tasas de sobrevida y buenas tasas de sobrevida libre de amputación a lo largo por lo menos de 12 meses, que es el máximo seguimiento que tenemos en este estudio. Así, bueno, la mayor arteria que tenemos, digamos, con salvamento es la peronea y la arteria tibial posterior, y probablemente la arteria tibial posterior sea la que menos opción de salvamento tenemos en nuestra serie. Tenemos tasas de salvamento de acuerdo a la arteria tibial anterior del 80%, a la arteria peronea del 100%, y bueno, hoy en día lo hacemos, como pueden ver aquí, usando el ultrasonido para hacer la función distal, de la parte más distal del pie hacia la parte ascendente, lo combinamos con fluoroscopía,
y podemos trabajar de esta manera, como pueden ver aquí, la guía que está ascendiendo por la plantar lateral, por la tibial posterior. Vean cómo ascendemos. En este caso, recuperamos las guías en una porción superior, las conectamos en este caso, y después hacemos el paso de una sola guía y la angioplastía para tener un antes y un después totalmente dramático, con una mejor perfusión, como pueden ustedes observar. Esto nos permite pues tener mayor índice de salvamento. Les pongo este ejemplo, este paciente que llegó en esa época en la que los balones eran pequeños, tenemos lesiones realmente largas y trabajábamos a través de múltiples angioplastías. Como pueden ver, era un esfuerzo grande estar abriendo muchas arterias hasta llegar a la arteria pedia en el pie, y lográbamos obviamente resultados buenos, con buena permeabilidad, y lo más importante, la lesión que vieron al principio, completamente cicatrizada y granulada 14 semanas después. Este mismo paciente, 2 años después, con lo que llamamos una lesión en espejo en la otra pierna, pero para entonces ya teníamos balones largos, ya habían llegado a México, y como pueden ver, el trabajo era mucho más sencillo. ¿En qué terminó este paciente? Bueno, terminó en una amputaciones menores, de tal manera que, bueno, a través de la clínica de heridas vasculares que tenemos en el hospital y de estar haciendo amputaciones menores, después de tener una ortesis, como pueden ver aquí, el paciente pudo caminar con sus 2 extremidades salvadas. Este ejemplo que ya lo vieron aquí previamente, en el cual, bueno, evidentemente, a través de hacer angioplastías subintimales podemos tener este tipo de salvamento. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos esto. Tratar no solamente dentro de la luz de la arteria, sino entre la placa y la adventicia, como pueden ver aquí. Entonces hacemos una nueva luz para la arteria, volvemos a entrar y hacemos la angioplastía. Esto ya está comprobado en diferentes series y el grado de salvamento es aceptable, por lo cual pues seguimos haciéndolo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hasta en el 25% de los pacientes que hacemos una angioplastía convencional no podemos completarla y necesitamos hacerlo por vía subintimal, como es lo que estamos viendo aquí. De tal manera que, bueno, ejemplos como los que les he presentado antes, los completamos por vía subintimal. Y este es un ejemplo en tiempo real de cómo estamos viendo la arteriografía. No hay arteria femoral superficial permeable, solamente la arteria femoral profunda, y como pueden ver en esta, la guía la vamos avanzando a través de un segmento subintimal. Vean cómo no podemos pasar de pronto la guía, tenemos que empezar a buscar por dónde pasar entre la pared de la adventicia y la media, y una vez que logramos hacerlo, podemos llegar a segmentos más inferiores, como aquí la arteria popltea, y ya que hacemos angioplastía, podemos tener una imagen, como pueden ver aquí, completa de la arteria femoral superficial. Estas son imágenes de otro paciente. Vean cómo es posible hacer este tipo de revascularizaciones, y esto es exactamente lo que hacemos. Trabajamos por detrás del segmento ocluido, volvemos a hacer la angioplastía y excluimos la placa de colesterol. Sin embargo, hay un porcentaje importante de pacientes, casi el 30%, en donde no podemos avanzar, de tal manera que usamos este tipo de dispositivos ya muy sofisticados, en el cual entra el catéter, sale una agujita, perfora nuevamente la luz y podemos volver a entrar. Son dispositivos caros, pueden llegar a costar $2,000, $3,000, pero en realidad permiten completar este tipo de casos. Y este es el tipo de paciente en el cual una angioplastía convencional no se puede completar. Vean la arteria poplitea o la arteria femoral superficial distal completamente ocluida, una gran colateralidad. Lo que hacemos es trabajar a través de un segmento subintimal. Vean la guía como la vamos bajando entre las capas de la arteria, para que una vez que completamos la arteriografía podamos llegar hasta las porciones distales, hacer angioplastías en donde se necesite, y después de que ponemos el stent, vean cómo en esta reconstrucción tridimensional podemos ver la permeabilidad de la arteria femoral superficial, el stent recubierto que está a nivel de la rodilla y de la flexión, y por eso es que es cubierto en este caso, y que podemos tener perfusión en la parte distal. En un acercamiento podemos ver cómo el balón está completamente insuflado dentro del stent para expandirlo, y esta es la secuencia en este mismo paciente, como el stent recubierto en el segmento de flexión nos permite revascularizar un segmento que podría ser prohibitivo para angioplastia o para stent rígidos, en donde después del stent tenemos una permeabilidad adecuada. Voy a saltar en este caso que se ha repetido aquí, y estas es nuestras estadísticas en este tipo de pacientes con angioplastías femorales en el segmento apilar y femoropopliteo, y cómo cuando lo hacemos asistido a veces tenemos mejor permeabilidad. Esto quiere decir a través de hacer diferentes procedimientos tanto abiertos como endovasculares. El grado de salvamento es bueno cuando lo hacemos de esta forma, y vean cómo dependiendo de los vasos de salida es que tenemos mejor permeabilidad cuando tenemos 3 vasos que cuando tenemos uno solo.
Ya por último, pues solamente recalcarles que la permeabilidad de estas derivaciones pues no es digamos, esencial, sino lo esencial es realmente tener salvamento de extremidad, a pesar de que la derivación pueda haberse ocluido. Y bueno, pues evidentemente este tipo de derivaciones no son fáciles, es necesario tener un buen entrenamiento, pero sobre todo el equipamiento y el presupuesto necesario para poder tener como tal todo el material necesario, porque en ocasiones es no nada más de un solo tipo de material, sino una combinación lo que hace que podamos tener el éxito. Bueno, y con esto les doy las gracias por la atención y si hubiera alguna pregunta, pues me da mucho gusto contestar. Muchas gracias.